Bienvenidos al primer episodio de Biografías, este podcast en donde repasaremos a aquellos personajes de la historia, especialmente que dejaron su huella. Y comenzamos bastante fuerte en este primer episodio, porque pocas figuras han dejado una huella tan profunda y trágica en la historia contemporánea como Adolf Hitler. Su nombre se ha convertido en sinónimo de dictadura, guerra, persecución y genocidio. Sin embargo, para comprender verdaderamente la historia del siglo XX no alcanza con condenar sus acciones. También es necesario entender cómo llegó al poder, por qué millones de personas lo apoyaron y cuáles fueron las consecuencias de sus decisiones. La historia de Hitler es también una advertencia sobre los peligros del fanatismo, el autoritarismo y la manipulación política. Una infancia común en el Imperio Austrohúngaro, podríamos titular. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Braunau an Inn, una pequeña localidad ubicada en la frontera entre Austria y Alemania. Su padre, Alois Hitler, era funcionario de aduanas y tenía un carácter severo. Su madre, Clara Poelst, era una mujer afectuosa a la que Adolf siempre recordaba con cariño. Durante su juventud mostró interés por el arte y soñaba con convertirse en pintor. Sin embargo, fue rechazado 2 veces por la Academia de Bellas Artes de Viena. Aquellos fracasos marcaron profundamente su vida. Justamente entre 1908 y 1913, cuando vivió en la actual capital austríaca y una de las ciudades más importantes de Europa, allí atravesó momentos de pobreza y sobrevivió realizando trabajos ocasionales y vendiendo pequeñas pinturas. Fue allí en Viena también donde comenzó a absorber ideas nacionalistas extremas, antisemitas y racistas que circulaban en algunos sectores políticos de la época. Estas ideas se convertirían más tarde en uno de los pilares de su pensamiento. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. Hitler se alistó en el ejército alemán y combatió en el frente occidental. Durante la guerra recibió condecoraciones por su desempeño como mensajero militar. La derrota alemana de 1918 lo impactó profundamente. Como muchos nacionalistas alemanes, consideró que Alemania había sido traicionada por enemigos internos y rechazó todas las condiciones impuestas por el Tratado de Versalles, por ejemplo, la devolución de tierras, alejarse o directamente desprenderse de sus colonias, el desarme, que serían, si se quiere, lo que o lo podemos encontrar en la causa de la reacción alemana en los años siguientes hasta llegar a la Segunda Guerra Mundial. Como les decía, el país atravesaba inflación descontrolada, desempleo, inestabilidad política, conflictos sociales y la humillación nacional por la derrota. Y en este contexto surgieron numerosos movimientos políticos radicalizados. Allí es donde Hitler encontró oportunidad para desarrollar su carrera política. Es así que en 1919 se incorpora al pequeño Partido Obrero Alemán. Gracias a su capacidad para hablar en público, comenzó a ganar notoriedad. Poco después, el partido adoptó el nombre de Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, conocido mundialmente como Partido Nazi. Hitler se transformó rápidamente en su principal dirigente. En 1923 intentó tomar el poder mediante un golpe conocido como el Putsch de Múnich. La operación fracasó, Hitler fue arrestado y condenado a prisión. Aunque el episodio parecía un fracaso, terminó convirtiéndose en una oportunidad política. Durante su encarcelamiento fue donde escribió gran parte de Mi lucha, o Mein Kampf en alemán, donde expuso sus ideas nacionalistas, expansionistas y racistas. Al recuperar la libertad, decidió abandonar la estrategia golpista y buscar el poder mediante elecciones. Durante la década del 20 y especialmente tras la crisis económica de 1929, el partido nazi creció rápidamente. Adolf Hitler utilizó los discursos masivos, la propaganda moderna, los símbolos políticos, los actos multitudinarios
multitudinarios y mensajes simples y emocionales. Millones de alemanes comenzaron a verlo como un líder capaz de resolver la crisis. En 1933, en el mes de enero, fue nombrado canciller de Alemania. Una vez que el gobierno inició un proceso sistemático para eliminar la democracia, en pocos meses prohibió partidos políticos, opositores, limitó las libertades civiles, persiguió adversarios políticos, concentró el poder en su figura. Y Alemania de esta forma se convierte en una dictadura. Es así donde Hitler le llama a su régimen el Tercer Reich. El Estado quedó bajo el control del partido nazi, la propaganda pasó a formar parte de la vida cotidiana, la educación, los medios de comunicación y las organizaciones juveniles fueron utilizados para difundir la ideología nazi y la obediencia al líder se convirtió en un principio central del régimen. Uno de los aspectos más peligrosos de la ideología nazi fue el racismo. Hitler sostenía la falsa idea de que existían razas superiores e inferiores. Los judíos fueron convertidos en el principal enemigo del régimen, pero también fueron perseguidos gitanos, personas con discapacidad, opositores políticos, homosexuales, algunos sectores religiosos, no el catolicismo, y las leyes discriminatorias fueron aumentando progresivamente hasta desembocar en el genocidio. En 1939, el 1 de septiembre, Alemania invadió Polonia. Comenzaba la Segunda Guerra Mundial. Durante los primeros años, las fuerzas alemanas obtuvieron importantes victorias militares. Sin embargo, la expansión terminó enfrentando a Alemania contra una coalición cada vez más poderosa. Y la guerra se extendió por Europa, pero también por África y Asia. Durante la guerra, el régimen nazi puso en marcha el Holocausto. Millones de personas fueron asesinadas en campos de concentración y exterminio. Se estima que alrededor de 6 millones de judíos murieron como consecuencia de esta política genocida. El Holocausto constituye uno de los mayores crímenes en la historia humana. Hay muchos episodios más que por supuesto oportunamente estaremos mencionando y recorriendo, incluso nuestros podcasts de historia, por ejemplo, la ruptura del pacto con la Unión Soviética, también algunas otras figuras del nazismo, pero en este caso estamos recorriendo la biografía de Adolf Hitler. En una de las puntos finales ya de este recorrido, la situación alemana comenzó a deteriorarse a partir de 1943 en cuanto a lo militar. Se multiplican las derrotas, las tropas soviéticas avanzaron desde el este mientras los aliados occidentales lo hacían desde el oeste. En abril de 1945 Berlín estaba rodeada. Hitler permaneció en un búnker subterráneo. El 30 de abril de 1945 se suicidó y pocos días después Alemania se rindió. Por supuesto, surgieron un montón de mitos acerca de si se había suicidado o no, que anduvo por Argentina, que estaba acá, que estaba allá. Sin embargo, bueno, lo que se sabe es que se suicidó ese 30 de abril de 1945. Las consecuencias fueron devastadoras. La Segunda Guerra Mundial dejó más de 60 millones de muertos, Europa quedó destruida, se inició la Guerra Fría, Alemania fue dividida durante décadas. Los juicios de Nuremberg intentaron juzgar a los principales responsables de los crímenes nazis. Entonces, ¿por qué sigue siendo importante estudiar a Hitler? Porque no implica admirarlo ni justificarlo, implica comprender cómo una democracia puede debilitarse, cómo opera la propaganda y cómo los discursos de odio pueden transformarse en políticas de Estado. La historia demuestra que ninguna sociedad está completamente protegida frente a este autoritarismo. Por eso conocer este pasado sigue siendo una herramienta fundamental para defender la democracia, los derechos humanos y la convivencia pacífica. La biografía de Adolf Hitler es quizá una de las más oscuras de la historia moderna. Su trayectoria muestra cómo combinó una crisis económica junto a resentimientos sociales, nacionalismo extremo y liderazgo autoritario, y de esta forma generar consecuencias catastróficas. Más que la historia de un hombre, es la historia de una advertencia que continúa vigente y más que nunca en el mundo actual.